Queridos niños, les saludo nuevamente. Vamos a entrar al capítulo número 2 de nuestros apuntes. Espero que ya todos lo tengan en sus manos. Y estaremos empezando en la página número 8, si no es que se corrió la impresión en al momento de imprimir. Ese segundo capítulo se llama Fuentes de la Teología Moral. Cuando hablamos de fuentes, pues es la manera como denominamos, digamos, de dónde parte algo, en base a qué, en base a qué dices aquello, ¿no? ¿Cuál es tu fuente? Como un periodista que tiene sus fuentes, ¿no? Que le dicen, que le soplan su noticia y todo eso. ¿Qué fuentes? La teología moral para armarse, para que tenga autoridad, para que la teología diga la teología moral diga lo que debe decir. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las fuentes de las que parte la teología moral, teología católica? Bien, retomo la clase. Es que eso de estar aquí en la parroquia entre una cosa y otra. Abrimos el segundo capítulo de la materia de moral fundamental y hablábamos de las fuentes. ¿Cuáles son? ¿De dónde basa la teología su verdad para afirmar esto es así por esto? Porque al final siempre dice, bueno, ¿y quién lo dijo? ¿En base a qué? En base a que a mí me dio la gana esto está bien porque le dio la gana a fulanito, o esto está mal porque le dio la gana a sotanito. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco empezó a ser papa y empezaron empezó a tener un estilo un poco diferente, un poco más light, un poco más cercano a la gente, el vocabulario, tener un poco de actitudes menos protocolarias, ese tipo de cosas. La gente empezó así, y este hombre, ay, qué bueno, no sé qué padre, no sé qué, ¿no? Y recuerdo que a los primeros meses de su pontificado se fue a Brasil, me parece que fue a la conferencia de Aparecida, me parece, no me acuerdo exactamente, a la Jornada Mundial de la Juventud, ya no me acuerdo a qué fue. Y como es costumbre, los papas, ya sea en el vuelo de ida o en el vuelo de vuelta a Roma, tienen una rueda de prensa. El papa en el avión papal va acompañado pues de un séquito de periodistas acreditados ante la Santa Sede, de muchos lugares del mundo, de muchos medios. Y en un momento del vuelo, siempre el Papa viene y da una entrevista ya bastante coloquial, ¿no? Bastante sin cosas así, sin preguntas arregladas o cosas, ¿no? Y un periodista en aquel vuelo, no sé si de ida o de vuelta, le preguntó sobre los homosexuales. Y recuerdo muy bien la respuesta del Papa. El Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar a esas personas? Yo no soy nadie para juzgar a esas personas. Obviamente, esa respuesta dio la vuelta al mundo. Y parecía que había una apertura de la iglesia a favor de los homosexuales. No faltó por allá una revista gay que a fin de año lo puso en la portada el hombre del año, ¿no? Eso está a favor nuestro, ¿no? Y empezaron, ese tipo de respuestas del Papa empezaron a abrir expectativas respecto a que la iglesia iba a modificar algunas de sus verdades morales. Ahora sí, el Papa va a aceptar que los homosexuales se casen. Ahora sí, el Papa va a aceptar la adopción de hijos de los homosexuales, de las parejas. Entonces empezó a darse todo esto, ¿no? Tuvo que salir, pues no solamente los cardenales, el propio Papa tuvo que salir, momento. Yo no vine a cambiar nada. Yo no vine a cambiar la doctrina de la iglesia, ¿no? Papa no puede cambiar la doctrina de la iglesia.
La Biblia dice esto y eso no lo puedo borrar. Oye, es que la Biblia dice no mentirás. Oye, todo el mundo miente hoy. Pero hay que actualizar a la iglesia, ¿no? Entonces vamos a borrar este párrafo de la Sagrada Escritura, ¿no? Hay que pedirle a las parejas de novios que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy todo el mundo tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues vamos a borrar ese mandamiento, ¿no? El sexto mandamiento, ¿no? No puede la iglesia hacer eso. La iglesia está para servir a Dios, para servir a Cristo, para servir a la iglesia. La iglesia está para servir a la palabra de Dios. La iglesia no puede modificar la palabra de Dios, no puede modificar lo que Cristo ha dicho. La iglesia es una servidora de Cristo, no tiene un poder paralelo. Es, por ejemplo, ¿no? Esta idea falsa, mentirosa, la iglesia de los pobres, ¿no? Como que una iglesia de unos, de los ricos, y una iglesia de los pobres, ¿no? O no faltará algún obispo por allá. Digo, oye, Cristo dijo eso. Pero hoy la realidad es diferente, la realidad. El texto bíblico dice esto. Pero hoy la iglesia necesita este cambio y esto. Ni el Papa, ni los obispos, ni los cardenales, ni nadie puede modificar la revelación. Es por eso que en cuestiones de moral, de conducta humana, es muy importante saber en qué nos basamos, en qué se basa la moral para decir que esto es así. Ese es, digamos, el corazón de este capítulo segundo. Vamos a descubrir aquellas fuentes, aquellos manantiales, por así decirlo, de donde abreva su verdad la teología moral. Yo les quiero sugerir algo, ¿no? Una lectura, lo van a encontrar al pie de página, de algunos números, unos pocos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese es un texto que no puede faltar. Digo, esa es una versión, es una de las primeras versiones, Catecismo de la Iglesia Católica. Hay otras portadas, hay otros colores, hay lo que sea, ¿no? Pero este es un libro que hay que tener y que hay que consultar y que hay que conocer. Yo no sé si en algún semestre habrá alguna materia o alguna cosa donde se haga algún estudio de esto, ¿no? Pero vale la pena hacerlo. Bueno, en el capítulo, en la primera parte, los primeros números, a partir del número 27, a ver si se puede ver acá. Aquí están los números, ¿no? Van a ver ustedes un montón de números. Cuando se cita un número en el catecismo, este es el número bueno, ¿no? El que está aquí en negrilla. A ver ustedes, 26, 27. Luego hay referencias, como pueden ver, esto que te pueden mandar estos números rojitos de acá, te pueden mandar a una cita paralela que más o menos habla del mismo tema, etcétera, ¿no? Pero en estos primeros números, a partir del número 27, se habla de eso, ¿no? El deseo del hombre de conocer a Dios y cómo el hombre puede conocer a Dios. El conocimiento de Dios según la iglesia, ¿no? Es muy interesante, lectura fácil, esos primeros números del catecismo de la iglesia. Bueno, fundamentalmente la iglesia se apoya como fuente de teología en dos vertientes, fundamentalmente, ¿no? En la razón y en la revelación. En la razón y en la revelación. La razón, la inteligencia humana. La revelación, aquello que viene de Dios. En esta primera parte estaremos analizando qué entendemos como la razón. No olvidemos, dice el primer párrafo de ese subtítulo, que la verdadera teología proviene de la fe y trata de conducir a la fe. Por ello, el ejercicio ordenado de la razón es una parte esencial de la teología.
No hay un divorcio entre la fe y la razón. Ya lo hemos comentado y lo vamos a comentar muchas veces, particularmente en este capítulo. La razón reflexiona los principios humanos que no obstante son revelados. Por ello, la fe y el intelecto, fe e intelecto, fe y razón, se complementan. Postulan mutuamente en vista a formar la unidad del saber comunicado por Dios acerca de las verdades reveladas por Él mismo. La razón es punto de partida, pero en unión con la fe. Mediante la fe recibimos la palabra de Dios y mediante el intelecto o la razón la comprendemos. El conocimiento exacto de la condición moral del hombre es indispensable para la teología moral. Repito, el conocimiento exacto de la condición moral del hombre es indispensable para la teología moral. Claro. Cuando se estudia la ética, como decía nuestros libros de la preparatoria, ustedes se acuerdan, yo me acuerdo en la preparatoria haber estudiado una materia de la ética. Había un libro de Raúl Gutiérrez Sáenz, ese mismo que escribió el libro de Lógica o Introducción a la Lógica, y escribió un libro, Introducción a la Ética o Ética. Así distinguía la ética y la moral. La ética es el estudio de la bondad o maldad de los actos humanos a partir de la razón, de la luz natural de la razón. La moral es lo mismo. Estudio de la bondad o maldad de los actos humanos a partir de la revelación. Si queremos distinguir entre ética y moral, la ética se basa solo en la razón, pero la moral asume la razón y también se basa en la revelación. Es por eso que son complementarias. Hay un texto, un documento del Concilio Vaticano afirma que la razón humana tiene la capacidad de conocer la verdad en general. El conocimiento humano tiene un doble origen: el conocimiento por medio de la razón natural y el conocimiento por la fe. Es cierto que hay algunas verdades morales que la razón no se basta, necesita del auxilio de la revelación. De esta manera, la revelación divina y la sabiduría humana sacan a la luz las leyes inmutables que están en la naturaleza humana. No debemos olvidar que el conocimiento natural no contradice la revelación. Les voy a poner un sofisma sobre esto. Sofisma es una mentira que parece verdad. Es un sofisma. En estos días estamos leyendo, esta semana empezamos a leer el libro del Génesis en las misas de la primera lectura. Las misas corridas, pues, en la lectura del libro. Y la vamos a seguir, se va a interrumpir el miércoles de ceniza y lo vamos a retomar el libro del Génesis después de Pentecostés. En los primeros, acuérdense ustedes, el primer capítulo y parte del segundo capítulo, el autor del libro del Génesis habla sobre la creación del hombre. Bueno, la creación del universo y culmina con la creación del hombre. Y dice que Dios fue creando todas las cosas, finalmente creó al hombre. Y el séptimo día Dios descansó. O sea, que en 6 días creó Dios todo el universo. No han faltado a lo largo de la historia una ingente cantidad de filósofos o de pensadores o de enemigos de la iglesia o gente sin 2 dedos de sentido común y de preparación. Dice, la Biblia miente porque el universo tardó muchos siglos, miles de siglos en hacerse.
el Big Bang y luego el enfriamiento de los planetas y luego el deshielo y luego fueron sumando. Bueno, eso tardaron cientos de millones de años. Es imposible que en 6 días se cree el universo, ¿no? La Biblia miente. ¿Qué se le responde a esta gente? Porque la ciencia lo demuestra. La ciencia te puede decir, cualquier científico bien preparado te puede decir que la Biblia es una mentirosa. Aquí dice esto y la ciencia dice otra cosa. Más aún, les voy a poner un ejemplo tan sencillo a propósito de este tema, ¿no? De estos números del Génesis. ¿Qué es lo primero que dice la Biblia que Dios creó? Hágase la luz. Creó el primer día. Hágase la luz. De la oscuridad, hágase la luz. Y así fue haciendo las cosas. Pero lo primero que creó Dios fue la luz. El cuarto día, dice el libro del Génesis, Dios creó el sol, las estrellas, la luna, los astros del firmamento. Cuarto día. Una persona sensata, sin que tenga mucha inteligencia, te puede decir, si no había sol, si hasta el cuarto día se creó el sol, ¿de dónde chingados salió la luz el primer día? La Biblia miente, la Biblia se contradice, la Biblia no dice la verdad, la Biblia no tiene palabras razonables. Por lo tanto, tacha a la Biblia, tacha a la revelación, tacha a la palabra de Dios. No se lleva la ciencia con la fe, con la religión. Momento. Cuando hablamos de esto, todos los estudiosos de la Biblia te pueden decir, te pueden explicar perfectamente esto. Hasta un catequista de cualquier parroquia te puede explicar perfectamente esto. Un estudiante a lo mejor de la escuela de diaconado permanente todavía no te lo puede explicar porque no ha tomado clases con el Padre Manito. Pero bueno, ¿cómo se explica esto? Claro, los primeros 12 capítulos del Génesis tienen un género literario que se llama poético, poético histórico. ¿Qué quiere decir? Que el autor de estos 12 primeros capítulos no está pretendiendo, no pretende escribir una historia cronológica, digámoslo, periodística, de qué pasó en cada día exactamente. No es un reportero que está tomando nota, no. Vamos a poner un ejemplo a propósito de eso de los géneros literarios que ustedes pueden entender muy bien. Yo lo que sí creo que sepan todos ustedes que es una fábula. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento en el cual los animales hablan y dicen y la zorra y el cuervo y no sé qué. Todos conocemos alguna fábula. El más famoso escritor de las fábulas de la antigüedad, de la antigua Grecia, ¿cómo se llamaba? Esopo. Muy bien. Nadie diría que Esopo o cualquier escritor de fábulas es un mentiroso. ¿Por qué? Oye, los animales no hablan. Pues sí, no hablan. Y poner que los animales, que el zorro le dijo al cuervo no sé qué, es una mentira. De momento, todos entienden que es una fábula. Que lo que importa en la fábula no es que hablen o no hablen los animales. Lo que importa en la fábula es la moraleja, la conclusión, la lección al final que el autor de la fábula nos quiere transmitir. Eso es lo que importa. No importa que diga una mentira, pues no es una mentira, es un cuento, es una forma de decir las cosas. Pues regresamos al Génesis, regresamos a los primeros capítulos, a los capítulos de la creación. El autor del libro de los primeros capítulos del Génesis entiende muy bien, sabe muy bien que sus lectores inteligentes
van a poder entender que no está narrando un hecho cronológico, un orden cronológico, un orden científico de cómo son las cosas. Es un género poético, es un género literario poético. ¿Qué no entendiste de poesía? No sabes lo que es la poesía. No sabes lo que es la fábula, no sabes lo que es un género literario. Claro, claro. ¿Hay contradicción? No. ¿Qué es lo que quiere decir el autor del libro del Génesis? Que Dios, al final del día, es el creador de todo el universo. Y que en el centro de la creación puso al hombre. Y el haberle dado nombre a las cosas, a los animales, es una forma de hablar del señorío del hombre sobre las cosas, sobre todo lo creado. O sea, tiene una razón de ser el género literario. Entonces, no hay ninguna contradicción. Quien encuentra una contradicción es que no sabe leer la Biblia. Te lo puede decir cualquier persona. Es por eso, queridos amigos, que no encontramos, y ese es un ejemplo muy sencillo, pero a lo largo de la historia hay un montón de situaciones morales en las que no falta gente que quiere hacer una colisión entre la ciencia y la fe. Ya pudiésemos pensar en un montón de ejemplos sobre esto, ¿no? Pero no lo hay. El que lo encuentre es que no está entendiendo bien o a la ciencia o a la fe. No está entendiendo cómo se compaginan ambas. Así que van ustedes a encontrar por allá, la teología moral tiene su base en un correcto uso de la razón, claro, que es el presupuesto del intelecto de la fe. Es la plataforma en la cual se puede entender la revelación. Por eso en el seminario, por ejemplo, antes de estudiar los 4 años de teología, los seminaristas tienen que estudiar 3 años de filosofía. Tienen que tener una base filosófica, una base razonable sobre la cual asentar la base teológica. Al mismo tiempo, la fe corrobora y asegura las verdades que la razón puede alcanzar sobre la conducta humana. ¿Ok? Muy bien, niños. Pues yo creo que ya me perdí con el tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Voy a señalarlo para que no nos perdamos luego por allá. Muy bien. Ya si hubiese alguna pregunta de esto, ya cuando tengamos nuestras retroalimentaciones, ya podremos compartir alguna cosa aclarar alguna cosa que seguramente pues no habrá quedado del todo clara. Gusto saludarles a todos.